Para ingresar a una ciudad, era necesario pasar por un control de identidad. El soldado encargado de dicha verificación se sorprendió al revisar la identificación de un joven, Russell Raymond, pues reconoció que ese apellido pertenecía a la familia fundadora. Sin embargo, el joven frente a él vestía una capucha sucia y ropas desgastadas. El soldado realizó la inspección y le permitió entrar. Cuando el joven pasó junto a ellos, comenzaron a murmurar sobre su familia, la familia fundadora, y sobre el estado de sus ropas, poco acorde con su estatus de aristócrata. Uno de los hombres mencionó que había escuchado que la Torre Blanca estaba buscando mercenarios, y se preguntó si por eso Russell vestía de esa manera. Sin embargo, el otro soldado discrepó, asegurando que Russell no era un campesino, sino un aristócrata, y que, por lo tanto, no trabajaría como mercenario. Raymond escuchó todos los comentarios de los soldados, pero no les prestó atención, pues ante sus ojos se alzaba la gran capital, Camelot. Su destino era la Torre Mágica, donde residían todos los guardianes del reino. Desde el exterior, la torre tenía un color blanco resplandeciente, y en su cima destacaban dos enormes relojes, uno común y otro que marcaba el ciclo lunar. Aún recordaba lo mucho que había trabajado para intentar ingresar a aquel lugar. Tras la muerte de su padre en la guerra contra el Imperio, Russell tuvo que huir del castillo para evitar la caída de su familia. Su única esperanza de recuperar su territorio era ingresar en la Torre de la Magia. Sin embargo, aquel sueño resultó ser inalcanzable, ya que fue expulsado de la academia antes incluso de poder postularse a la torre. Raymond aún recordaba las palabras del hombre que le informó que había acumulado 3 fallos. Recordaba con claridad cuando le dijeron que era bueno en la teoría, pero que ni siquiera podía alcanzar el segundo círculo. Le aseguraron que sería extremadamente difícil para él debido a la estrechez de sus venas de maná y le recomendaron seguir un camino diferente al de los magos. Russell, de hecho, tenía venas de maná estrechas. Haber nacido con esa condición le impedía usar más de cierta cantidad de maná, lo cual era una de las peores maldiciones que un mago podía recibir. De alguna manera, durante su carrera como mercenario, Russell logró alcanzar el segundo círculo, a pesar de seguir siendo considerado un mago de tercera categoría. En ese momento, un hombre salió de la Torre de la Magia acompañado por 2 guardias. Con voz firme, anunció que los registros para trabajos temporales de ese día habían sido cerrados y que todos debían regresar al día siguiente. Muchas personas se molestaron, ya que habían esperado por más de medio día. Además, el hombre que salió de la torre dejó claro que los mendigos no eran bienvenidos, expulsando a quienes no parecían adecuados para el lugar. Raymond observó la situación mientras la multitud se dispersaba. Algunos comentaban que el Museo Lubrium estaba buscando magos temporales, pero otro hombre respondió diciendo que el museo solo aceptaba magos de primera clase. Ir allí solo sería una humillación. El día ya estaba llegando a su fin. Con la mirada cansada, Russell se apoyó en una pared y se dejó caer al suelo. Sacó una pequeña bolsa y revisó su dinero. Casi nada. Sin muchas opciones, decidió dirigirse al gran Museo Lubrium. En el museo, un hombre guiaba a varios trabajadores mientras declaraba con orgullo que aquel era el museo más grande del reino. Anunció que pronto recibirían a varios aristócratas y que, por ello, el lugar debía estar impecable. Entre los trabajadores estaba Russell, quien escuchó con atención cuando el hombre advirtió: «Tengan cuidado al usar magia para limpiar. Si la fuerza del viento es demasiado intensa y algo se daña por culpa de un error de ustedes, las consecuencias serán severas». Raymond encontró aquel discurso exagerado, ya que todos allí parecían meros aduladores. Mientras caminaba por el museo, algo llamó su atención: una entrada familiar. Se acercó a la puerta y leyó la inscripción: «Sala de especies fantásticas». En ese instante, sintió una vibración en su bolsillo. Al revisar, descubrió que provenía de un anillo, el anillo de su madre. Sin entender por qué, sus piernas se movieron solas, guiándolo hacia el interior de la sala, como si algo lo estuviera llamando. Russell se separó del grupo y del guía del museo, quien rápidamente notó su ausencia y comenzó a buscarlo. Dentro de la sala, Raymond se encontró con un gigantesco fósil. A medida que se acercaba, la vibración del anillo se intensificaba aún más. Se preguntó: ¿qué es lo que el anillo de mi madre quiere mostrarme? Cerró los ojos por un momento y entonces lo recordó. Ya había estado allí con su madre cuando era niño. Recordando un rincón específico de la sala, Russell caminó hasta allí. Entre varias reliquias antiguas, sus ojos se posaron sobre algo especial: el corazón de un dragón ancestral. Su mirada alternaba entre la reliquia y su anillo, cuya piedra preciosa se asemejaba a un ojo de dragón. Sin saber por qué,
Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Sus manos se movieron solas, colocándose el anillo en el dedo. En ese mismo instante, la vibración cesó, pero nada ocurrió. Raymond soltó un suspiro, y de repente, una energía poderosa comenzó a emanar del anillo. Escuchó la voz de un dragón resonando en su mente. El corazón y el ojo se han encontrado. El otro ojo será abierto. Eres suficiente para convertirte en la piedra angular de la mitología. Te concedo otra oportunidad, por la mitología. Fue entonces cuando Russell lo notó. Los engranajes que movían el mundo se habían agrietado, y el destino tan esperado finalmente había comenzado. Varias ventanas aparecieron ante él, indicando que el ojo del divino rey dragón estaba verificando la información del mundo. Luego, otra notificación surgió. La ventana de estadísticas y misiones de Victor Russell Raymond estaba siendo activada. Algún tiempo después, Raymond despertó con una voz furiosa gritando su nombre. Esa voz, la conozco. Todavía confundido, trató de recordar de quién se trataba, hasta que sintió un golpe repentino. Un libro impactó contra su cabeza. Abrió los ojos de inmediato y se puso de pie. Frente a él, un profesor furioso lo miraba con enojo y exclamaba, aún con notas altas, ¿realmente tienes el descaro de dormir en mi clase? Raymond parpadeó varias veces, aturdido. ¿Profesor Hubert? Lo reconocía, pero algo no tenía sentido. El profesor Hubert había muerto hace mucho tiempo. Con el corazón acelerado, miró a su alrededor y vio a varios jóvenes que le resultaban familiares. ¿Qué está pasando? Entonces, bajó la vista hacia su propia ropa. Con manos temblorosas, tocó su rostro, y, en ese instante, una oleada de felicidad lo envolvió. Había regresado al pasado. Raymond no podía creer que había regresado al pasado, hasta el punto de quedarse mirando fijamente al profesor. Hubert frunció el ceño y comentó que Raymond no era el tipo de estudiante que dormía en clase, pero aún así debía ser castigado. Así que lo expulsó del aula. Incluso fuera de la sala, Raymond seguía asombrado. ¿Magia de viaje en el tiempo? ¿Realmente podía considerarse magia? Entonces, recordó al dragón y sus palabras sobre una nueva oportunidad. Miró su mano, pero el anillo había desaparecido. Se preguntó si aquello fue algo planeado por su madre para ayudarlo. Poco después, el profesor salió del aula y llamó a Russell. «Lo siento, profesor», se disculpó Russell de inmediato. Pero Hubert no parecía molesto. En su lugar simplemente respondió, «Necesitamos hablar en privado. Encuéntrame en mi oficina durante el almuerzo». Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó. Russell suspiró. Hacía mucho tiempo que no se metía en problemas como ese, pero, aún así, lo estaba disfrutando. De repente, un golpe lo alcanzó por la espalda. Russell tropezó hacia adelante y, por reflejo, maldijo. «¡Oye, cuidado, carajo!». Pero su agresor y sus dos acompañantes lo escucharon. Uno de ellos, molesto, levantó el puño para golpearlo otra vez, pero fue detenido por el chico en el centro del grupo, ya que el profesor aún estaba cerca. El joven de cabello dorado sonrió con burla y comentó, «Te dije que hicieras mis anotaciones, pero en lugar de eso te quedaste dormido». Russell lo reconoció de inmediato. Frederick. Frederick cruzó los brazos y le lanzó una mirada amenazante. «Si no quieres pasarlo mal, ven conmigo al baño». Tras decir esto, él y su grupo se alejaron. Russell respiró hondo. Ah, sí, cosas como esas sucedían en aquella época. Entonces, de repente, una ventana del sistema apareció frente a él. Misión: escapa del acoso. Objetivo: enséñales una lección a los 3 compañeros de clase. Recompensa: 1000 euros. Russell abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué? ¿Una misión? Nunca había visto algo así antes. Intrigado, intentó tocar la ventana, pero su mano la atravesó, como si solo fuera una ilusión. Frederick entonces se dio cuenta de que Raymond no lo estaba siguiendo y lo llamó nuevamente, afirmando que no tenía a dónde escapar, ya que estaban dentro de la academia. Sin embargo, si tenía miedo, podía intentar huir. Russell suspiró. Para él, la misión no importaba. De cualquier manera, le daría una lección a Frederick y sus secuaces. Después de vivir muchos años como mercenario, Frederick no era nada comparado con la intención asesina de los monstruos que Raymond había enfrentado. Para el protagonista, los 3 parecían inofensivos en comparación con aquellas criaturas. Frederick esperó por un tiempo, hasta ver que Russell finalmente había llegado. Entonces sonrió con burla y dijo, «Vaya, vaya, la larva bastarda decidió aparecer». Russell no dejó pasar el insulto. «Y veo que el chinche bastardo sigue por aquí». Uno de los secuaces de Frederick bufó, molesto. «Este idiota finalmente ha perdido la cabeza». Enseguida intentó golpear a Russell, pero su puñetazo fue esquivado con facilidad. Russell no le dio una segunda oportunidad, y con un movimiento rápido, le dio una fuerte rodillazo en el estómago. Al ver a su amigo caer al suelo, gimiendo de dolor,
El otro secuaz también atacó, pero recibió un puñetazo directo en la cara, cayendo junto al primero. Frederick rió, sorprendido. ¡Ja! Así que, como no puedes usar magia, ¿aprendiste algunas artes marciales baratas? Tal como se esperaba de alguien de una familia caída. Se acercó, girando los hombros. Aquí dentro no podemos usar magia, pero sí podemos usar pequeños artefactos. Frederick entonces equipó un puño de hierro y, sin dudar, atacó con una intención asesina. Russell no se movió. Simplemente levantó la mano y detuvo el puño de Frederick en el aire. Con un giro rápido, torció su brazo hacia atrás, obligándolo a inclinarse por el dolor. Coma, Frederick, tus propios hermanos te superaron en el ranking. Incluso tu familia te abandonó como el inútil que eres. Cuando tus oponentes son fuertes, te escondes. Pero cuando son débiles, los intimidas. Russell apretó más su muñeca, haciendo que rechinara los dientes. ¿Y un pedazo de basura como tú se atreve a hablar de mi familia? En ese momento, Raymond no se dio cuenta de que sus ojos habían cambiado. Ahora brillaban igual que el anillo que usó antes de viajar en el tiempo. El cuerpo de Frederick tembló. Su rostro se volvió pálido. Estaba a punto de orinarse del miedo. Russell echó su brazo hacia atrás, preparándose para darle un puñetazo directo en la cara. Frederick intentó suplicar por piedad, pero no fue suficiente. Russell salió del baño dejando a los 3 idiotas tirados en el suelo. Si quieren seguir con vida, más vale que se comporten bien a partir de ahora. Sin mirar atrás, se alejó. Después de salir, se sentó en un rincón de la academia. ¿Me habré pasado? Mirando su mano, notó que temblaba de cansancio. Fue entonces cuando una ventana del sistema apareció frente a él. Misión completada. Recompensa obtenida. Piedra mágica de bajo grado. Russell arqueó una ceja. En su mano, una pequeña piedra roja brillaba levemente. La giró entre los dedos y murmuró para sí mismo. ¿Se supone que tengo que comer esto? Russell se dio cuenta de que aquella piedra era un objeto consumible. Se preguntó si debía comerla, pero ni siquiera los bárbaros comían piedras. Aún así, decidió hacerlo. Al ingerir la piedra, recibió una notificación informándole que había consumido la piedra de maná. Vio esto como otra oportunidad, al igual que su regreso en el tiempo. Entonces, sintió un poder fluir dentro de su cuerpo mientras absorbía el maná presente en la piedra. La energía recorrió su cuerpo como llamas, desbordándose. Su círculo de maná comenzó a expandirse, absorbiendo la energía cerca de su corazón. Finalmente, después de un tiempo, el maná empezó a estabilizarse. Se sintió seguro, pues con este método quizás finalmente podría superar el estrechamiento de sus venas de maná, la caída de su familia, su expulsión de la academia y el hecho de ser solo un mago mercenario de tercera categoría. Todo eso podría cambiar. Russell entonces decidió ir a la sala del profesor. Al llegar, Hubert le pidió que tomara asiento. El profesor estaba tomando té y comiendo algunas galletas. Observándolo, comentó que se veía diferente a antes. Luego de dar un sorbo a su té, le preguntó si estaba pasando por alguna dificultad. Hubert mencionó que había oído que sus compañeros de clase lo estaban molestando. Russell recordaba que, en su vida pasada, el profesor Hubert fue alguien que nunca se rindió con él, ni siquiera al final. Siempre quiso decirle ciertas palabras al profesor. No hay necesidad de preocuparse. Gracias, profesor. Hubert se sorprendió con la respuesta. Aclarando su garganta, afirmó que, como profesor, era natural preocuparse por sus alumnos. Sin embargo, como Raymond se había quedado dormido en clase, necesitaba ser castigado, y no sería indulgente. El profesor entonces tomó un libro y ordenó a Russell que escribiera un análisis sobre los estudios elementales intensivos que se encontraban entre las páginas 62 y 74, señalando que esa era una sección difícil incluso para los estudiantes mayores. Russell entonces recibió una notificación de misión, instruyéndolo a completar la tarea del profesor. Dependiendo del nivel de satisfacción de Hubert, recibiría una piedra de maná de nivel bajo y posiblemente otras recompensas adicionales. El protagonista se quedó congelado por un momento al leer la misión, y el profesor interpretó eso como si la tarea le pareciera demasiado difícil. Sin embargo, Russell lo negó de inmediato y agradeció al profesor. Russell regresó a su dormitorio. Para él, la tarea no era difícil, pues debido a su pobre habilidad con el maná en su vida pasada, se había dedicado intensamente al estudio de las teorías detrás de él. Incluso mientras trabajaba como mercenario, nunca dejó de estudiar. Pero Russell sabía que, en esta vida, había algo tan importante como los estudios, el entrenamiento de las venas de maná. Las venas de maná eran los caminos por donde la energía fluía. El maná absorbido a través de la respiración circulaba por estas venas y era recogido por el corazón. En su vida pasada, intentaba fortalecer sus venas de maná mientras era perseguido por monstruos.
Este proceso desencadenaba un tipo de magia de reversión. En otras palabras, cuanto más fuertes eran las venas de maná, mayor era la cantidad de maná recolectado y más rápida era la liberación de la magia, algo que usaba para luchar y protegerse de los monstruos. Sin embargo, sus venas de maná eran extremadamente delgadas y débiles, lo que lo ponía en desventaja en los combates. Pero parecía que los cielos simpatizaban con él. Tal vez por su destino desafortunado, o simplemente por un golpe de suerte, Russell terminó cayendo en un lugar histórico de origen desconocido, donde encontró dos grimorios ocultos, uno sobre las venas de maná y otro sobre el cuerpo. En esta vida, Russell decidió usar el contenido de ambos grimorios para entrenar tanto su físico como sus venas de maná. El grimorio sobre el cuerpo de un mago describía un método para reemplazar los tejidos musculares con partes de venas de maná. En otras palabras, cuanto más fuerte era el cuerpo, más resistentes se volvían las venas de maná. Cuando ya era adulto en su vida pasada, este cambio fue mínimo, pero ahora, al estar en su fase de crecimiento, vería resultados significativos. Estaba decidido a superar el estrechamiento de sus venas de maná. Russell comenzó a entrenar todos los días. Un día, aunque ya estaba completamente exhausto, recibió una misión para correr 5 kilómetros. Este tipo de misión aparecía una vez al día, y la distancia variaba según el nivel de su habilidad sobre las venas de maná, desapareciendo por completo al alcanzar cierto nivel. Russell suspiró. No iba a desperdiciar la oportunidad que había obtenido, ni se quedaría de brazos cruzados. Así que, a pesar de todo el esfuerzo que ya había hecho ese día, decidió cumplir con la misión y correr los 5 kilómetros. Se esforzó hasta el límite, corriendo hasta que ya no pudo mantenerse en pie, bajo la luz de la luna. Desde un rincón, un hombre lo observaba atentamente. Murmuró para sí mismo que todos esos esfuerzos eran inútiles, mientras tramaba algo contra Russell. El profesor Hubert no podía creer que Russell hubiera llegado a una conclusión tan profunda en su informe solo con materiales de nivel académico. Entonces, le preguntó al joven si realmente había sido él quien había preparado el informe. El chico afirmó que sí, y que incluso podría hacer un juramento de maná para demostrarlo. Al escuchar las palabras del joven frente a él, Hubert se dio cuenta de que estaba bastante seguro de lo que decía. Luego, organizó los papeles y afirmó que estaba muy satisfecho. Gracias a esto, la misión de Russell fue completada. Además de la recompensa estándar, obtuvo un aumento en su comprensión del arte de invocación de bestias, un incremento en su poder mágico, una reducción en el consumo de maná y una disminución en el tiempo de lanzamiento de hechizos. Russell entonces se dio cuenta de que, cuanto mayor fuera su nivel de comprensión, más fuerte se volvería. El profesor felicitó a Russell por su buen trabajo y le dijo que ya podía irse. Sin embargo, antes de salir, Russell le pidió un favor. Hubert quiso saber por qué Russell quería usar la biblioteca de los profesores, ya que la biblioteca de los estudiantes debería tener suficientes libros para satisfacer sus necesidades. Russell entonces afirmó que ya había leído todos los libros de esa biblioteca. El profesor se sorprendió con esta información. Sin embargo, aunque Russell estuviera diciendo la verdad, usar la biblioteca de los profesores era un asunto diferente. Tendría que evaluar si el joven estaba calificado para ello. Russell comprendió perfectamente, pero no esperaba que el profesor le diera tantas tareas. Nunca imaginó que Hubert fuera tan exigente. Russell sabía que, cuanto más fuerte fuera la teoría de una persona sobre un determinado tema, más poderosa sería su magia. Por eso, necesitaba aumentar su nivel de conocimiento a través de la biblioteca de los profesores a toda costa. Era un poco problemático tener que completar algunas misiones para obtener acceso a la biblioteca, pero, dado que también podía recibir piedras de maná como recompensa, era como atrapar dos pájaros con una sola jaula. Mientras Russell descansaba, la misma persona que lo había estado observando antes, junto con sus compañeros, se acercó a él. Comentó que se decía que Russell tenía una penalización en su maná, pero que ahora solo parecía un fanático del ejercicio. Frederick entonces afirmó que sus amigos habían sufrido por culpa de Russell. Ese individuo era Anton Frederick. Russell le preguntó a Anton si estaba allí para vengarse. Al principio Anton se rió, pero luego mostró una expresión de disgusto y le dijo a Russell que dejara de engañarse a sí mismo, porque nadie buscaría venganza contra un pedazo de basura. Solo pisotearlo ya era suficiente. Anton entonces dijo que lo vería en las clases y se fue sin hacer nada. Sus compañeros le preguntaron por qué no había hecho nada, y él respondió que era porque no había nadie para presenciar la humillación. Raymond entonces recordó que las clases prácticas de magia de combate se acercaban.
Era una clase en la que los niveles de los estudiantes se determinaban según sus batallas entre sí. Una clase en la que siempre había sido humillado en el pasado. Raymond no podía creer que hubiera olvidado esas clases. Entonces, decidió prepararse para ellas. Poco después, recibió una notificación de misión que le ordenaba alcanzar el segundo círculo. Combinando esa misión con las numerosas tareas asignadas por Hubert, el protagonista estudió arduamente, elaborando varios informes y obteniendo las recompensas de las misiones. No tardó mucho en acumular varias piedras de maná. Sin embargo, no estaba seguro de si su cuerpo sería capaz de soportar todas las piedras que había obtenido. Dejando de lado sus preocupaciones, tomó una decisión. Confiaría en el entrenamiento que había realizado hasta ese momento. Entonces, consumió las piedras de maná. Pocos segundos después, una poderosa ola de maná ardiente estalló desde su cuerpo. Sintió como si estuviera en llamas. Sabía que debía guiar el maná rápidamente, moldear su flujo, hacerlo girar y formar un nuevo círculo. Si fallaba, su corazón podría no soportarlo, pero ya había tomado su decisión. Con habilidad, condujo el flujo de maná hasta su corazón, pues, pasara lo que pasara, estaba decidido a hacer lo suyo. Una intensa luz estalló por la ventana cuando Russell finalmente formó el segundo círculo. Luego, sintió su cuerpo agotado y perdió el conocimiento. No vio las recompensas que recibió, un aumento en el poder de su magia de fuego, agua, electricidad y muchas otras. Al día siguiente, Raymond estaba nuevamente en la sala del profesor Hubert. El profesor, que había leído todos los informes, quedó impresionado con su calidad, pero tenía una última pregunta. Quería explorar los fundamentos más a fondo que en las tareas anteriores. Entonces, formuló una pregunta que estaba más cerca de la verdad. ¿Cuál es la estructura más importante entre las cuatro donde se comprime la magia? Russell se quedó pensativo por un momento. Esa pregunta era tan específica que incluso Hubert solo había descubierto la respuesta recientemente. El profesor pensó en reformular su pregunta, pero antes de que pudiera hacerlo, el protagonista respondió. El profesor se quedó helado, incrédulo. Russell respondió que era la imagen mental, lo que llevó al profesor a preguntar por qué pensaba eso. Russell entonces explicó que la magia era la manifestación de algo en el mundo real usando maná. El mundo categorizaba el progreso mágico en 4 niveles. 1. Asimilación, donde se enseñaban los principios de los fenómenos naturales. 2. Imagen mental, donde lo aprendido se visualizaba en la mente. 3. Construcción de fórmulas, necesaria para manifestar la imagen visual. 4. Manifestación, donde la magia finalmente pasaba a existir en el mundo real a través de la fórmula. La asimilación, la construcción y la manifestación podían aprenderse con esfuerzo y estudio. Sin embargo, la imagen mental era algo que no se podía alcanzar solo con esfuerzo. Romper los propios límites y alcanzar la libertad de la imaginación a través del coraje era lo que determinaba el nivel de las imágenes mentales. Si alguien tenía una llama e imaginaba que esa llama era una flecha, se convertiría en una magia de segundo nivel, la flecha de fuego. Si la imaginación la transformaba en otra cosa, el resultado sería completamente diferente. Si no se imponían límites a una visualización mental, incluso sería posible crear algo que no existiera en el mundo, como seres. Eso sería algo milagroso. Esa era la misma conclusión a la que Hubert había llegado. Así como las sombras creadas por el brillo del sol o el hielo caliente, la imaginación comenzaba con la comprensión del mundo, pero terminaba con la distorsión de la realidad. Eso es lo que realmente es la magia. Hubert estaba impresionado. Como imaginaba, la biblioteca de los estudiantes es demasiado pequeña para tu mundo. Russell recibió la notificación de que había completado la misión del profesor, ganando 2 piedras de maná de nivel bajo. Sin perder tiempo, fue directo a la biblioteca de los profesores. El primer piso ya era enorme, muy diferente de la biblioteca de los estudiantes. Encontró libros como Magias de trayectoria balística en 3 dimensiones, Magia botánica intensiva y muchos otros. Además de ser prácticos, los libros no dejaban de lado las teorías fundamentales de la magia. Mientras Russell estaba leyendo, alguien se acercó y comentó que el libro que leía era bastante interesante. La voz venía desde atrás, pero cuando se giró, la persona ya estaba sentada frente a su mesa. Era una mujer con un gran sombrero y ropas elegantes, en tonos de blanco, gris y rojo. Russell conocía a esa mujer, Daria Snow White. Se levantó inmediatamente para saludar a la maestra de la Torre de las Llamas, presentándose formalmente. Daria era una maga del 8º círculo, un nivel que muy pocas personas en el mundo habían alcanzado. A pesar de tener más de 80 años, usaba una cantidad absurda de maná para mantener su apariencia joven. La magia más poderosa de la facción de la Torre Roja
Esa era Daria Snow White, la maestra de la Torre de las Llamas. Daria se sorprendió de que Russell la conociera y le dijo que no necesitaba estar nervioso. Russell, por su parte, se preguntaba por qué una mujer como ella estaba allí. Daria entonces sacó un caramelo y se lo entregó con una sonrisa diciendo: «Solo soy una compañera de viaje que paseaba por ahí, y parece que nuestros caminos se han cruzado». Russell aceptó el pirulí y siguió a Daria, quien le preguntó cómo había obtenido el derecho de acceder a la biblioteca. Russell entonces contó que el profesor Hubert le había dado permiso. Daria se sorprendió de que un hombre así hiciera eso. Luego sonrió, diciendo que tenía sentido que él estuviera estudiando algo tan interesante. Observó el cuerpo de Russell y afirmó que poseía un maná extremadamente puro, y que su distribución de maná era bastante estable, señalando que eso era algo muy raro. Russell imaginó que Daria había notado algo. La maga entonces se giró para irse, pero antes le dijo que no se preocupara, ya que no estaba allí para darle un sermón. Russell entonces inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. Golpeando el suelo con su bastón y liberando una cantidad de energía de fuego, le deseó que sus habilidades crecieran lo mejor posible. Russell salió de la biblioteca. No esperaba encontrarse con Daria allí. En ese momento, algunas personas notaron que Russell salía de la biblioteca de los profesores. Se rieron, afirmando que debía haberle lamido las botas a algún profesor para entrar, y que de todos modos no iba a ganar nada yendo allí. Anton, por su parte, deseó que Russell hiciera su mejor esfuerzo, aunque eso no lo llevara a ningún lado. Finalmente, llegó el día de los estudios de batalla mágica en una situación real. El primero en ser nombrado bajaría al estadio y elegiría a un estudiante como oponente. Los profesores tendían a elegir a los estudiantes más débiles, para que estos pudieran escoger a alguien de su mismo nivel. En el pasado, Russell siempre había sido llamado primero. Todos apostaban a que sería elegido debido a la condición de sus venas. Las personas gritaban, pidiéndole a Russell que los escogiera para poder mejorar sus notas. El profesor en el centro de la arena ordenó a todos que guardaran silencio, pues él elegiría a un estudiante. Todos pensaban que sería Russell, pero el profesor llamó a Anton Frederick. Anton bajó a la arena con una sonrisa en el rostro, desafiando las expectativas de todos. Agradeció al profesor, quien afirmó que este favor no era nada comparado con lo que hacía la Asociación Mercante Frederick. Russell ya sabía que algo así sucedería. Anton lo miró y le preguntó por qué seguía sentado, llamándolo para que bajara. Hubert estaba recibiendo una visita inesperada de su profesora, Daria. La maga se sentó en un sofá, afirmando que no era gran cosa que un profesor visitara a uno de sus alumnos. Luego tomó una taza de té y preguntó si él había dado permiso a un niño llamado Russell para usar la biblioteca de los profesores. Hubert se preocupó, temiendo que Russell hubiera hecho algo malo, pero Daria negó con la cabeza, diciendo que simplemente no había visto algo tan raro y valioso en mucho tiempo. Hubert bajó la cabeza y afirmó que el estrechamiento de las venas de maná de Russell era una enfermedad poco común, incluso en el continente. Daria sonrió, llamándolo tonto y afirmando que el niño había superado ese problema. Hubert no entendió a qué se refería, por lo que la maga reveló que el chico ya había alcanzado el segundo círculo. El profesor quedó completamente sorprendido. Mientras tanto, Russell estaba en la arena. Había recibido la misión de ganar el combate de entrenamiento mágico, con una recompensa de piedras mágicas y un compartimento con capacidad para 40 kilos. Un compartimento era algo que solo los magos ricos podían usar. Era muy útil para almacenar piedras mágicas. Mientras el protagonista observaba la misión, Anton lo llamó insecto, adoptando una pose elegante mientras liberaba su maná, preguntando si Russell estaba paralizado. Luego afirmó que, si quería vivir, podía suplicar. El protagonista rió y liberó su propio poder. Un profesor ordenó a ambos que se colocaran en sus posiciones, ya que el combate iba a comenzar. Anton se sorprendió y se puso nervioso al ver que Russell, quien supuestamente tenía el estrechamiento de venas de maná, había alcanzado el segundo círculo. Anton fue el primero en atacar, usando la magia de segundo círculo, lanzamiento de llamas. Las llamas se acercaron rápidamente a Russell, quien invocó una barrera para defenderse. Un hombre aplaudió al ver que Russell había creado un escudo tan delgado, pero que, gracias a su inclinación, desvió las llamas y lo protegió. El profesor que había llamado a Anton para luchar primero quedó sorprendido, preguntándose si Russell había estado ocultando sus habilidades todo este tiempo. Anton estaba usando todo su poder en sus llamas, sin poder creer que Russell se hubiera defendido. Poco a poco, su fuego comenzó a debilitarse. Russell entonces vio una oportunidad y usó la magia de segundo círculo, flecha de fuego.
La flecha voló rápidamente, atravesando las llamas de Anton. El joven de la familia Frederick no podía creer que Russell realmente hubiera alcanzado el segundo círculo mientras invocaba un escudo. Logró defenderse, pero cuando miró hacia adelante, Russell ya había invocado una segunda flecha. Los profesores se sorprendieron cuando más de una flecha fue lanzada, preguntándose si Russell estaba usando una invocación doble. Uno de ellos observó atentamente y afirmó que, en realidad, la velocidad de invocación de Russell era tan rápida que daba la impresión de que se trataba de una invocación doble. Anton, que seguía protegiéndose, pensó que flecha de fuego era lo único que Russell podía usar. Entonces, invocó un escudo especializado contra el fuego. La magia de segundo círculo, protección contra fuego. Russell sonrió, pues estaba esperando que Anton hiciera eso. Anton planeaba luchar solo después de que Russell agotara su maná. Sin embargo, en ese momento, Russell canceló su magia de flecha de fuego, sorprendiendo a Anton. Luego, el protagonista utilizó una habilidad similar, flecha de viento. La rápida flecha rompió el escudo de Anton y lo alcanzó. Nadie podía creer que Russell hubiera identificado tan rápido el tipo de escudo de Anton y adaptado su estrategia. Anton cayó de rodillas, pero antes de que pudiera levantarse, Russell ya estaba frente a él. Entonces comenzó a golpearlo, derribándolo al suelo. El profesor que había convocado el combate intentó detener la pelea, pero Hubert, que estaba sentado a su lado, le ordenó que mirara atentamente el cuerpo de Russell. Russell estaba usando su maná como un caballero de aura. Hubert dijo que no sabía cómo lo había logrado, pero que el chico había encontrado la manera. Russell continuó golpeando a Anton, puñetazo tras puñetazo, hasta que el que lo había desafiado al duelo quedó hundido en el suelo de la arena. Tanto los estudiantes en la arena como los profesores que observaban estaban completamente atónitos. Hubert entonces preguntó al profesor a su lado qué estaba haciendo parado, recordándole que debía anunciar al vencedor del duelo. El profesor reaccionó y, tras recordar su deber, anunció que el ganador era Russell Raymond. Luego, corrió hacia la arena, afirmando que Russell ya podía retirarse, pero el protagonista declaró que aún no había terminado. Recordó que, según las reglas de la clase, a menos que el vencedor se rindiera, tenía derecho a llamar a su próximo oponente. Russell dejó a todos en la arena en shock cuando señaló hacia un lugar específico, desafiando a alguien y pidiéndole que bajara. Había recibido una misión para ganar el torneo. Hubert había regresado a su despacho, mirando por la ventana. Ya había presenciado 14 victorias consecutivas de Russell. El joven debía haber experimentado una gran iluminación. Darius solo se había encontrado con Russell una vez, y aún así, había reconocido su potencial. De todas formas, Hubert se preguntaba cómo Russell había logrado crecer tanto y volverse tan fuerte. El protagonista recibió varias recompensas por las misiones completadas, incluyendo el espacio de almacenamiento. El compartimento parecía un agujero mágico. Russell se preguntó si la recompensa estaba dentro. Al meter la mano, sacó un mapa. Enseguida, recibió una notificación. La misión número 1 indicaba que debía dirigirse a la ubicación marcada y completar la tarea que se le asignaría allí. Las luces lo guiarían en su camino. En la misión, había una nota que aconsejaba intentarlo solo después de alcanzar el tercer círculo. Russell quedó sorprendido. Había intentado innumerables veces en su vida pasada, pero nunca había logrado llegar al tercer círculo. Se preguntó si esta vez lo conseguiría. Luego, miró el mapa, tratando de averiguar dónde se encontraba aquel lugar. Russell se dirigió a la biblioteca de los profesores, planeando utilizar la información de los libros para encontrar alguna pista sobre la ubicación del mapa. El primer libro que tomó trataba sobre los territorios fuera del reino Endymion. Lo revisó rápidamente y pasó al siguiente, que hablaba sobre la costa del imperio. Continuó con otro, buscando alguna pista, y luego otro más, y muchos más después de ese. Russell ya había examinado docenas de libros, pero ninguno contenía información que coincidiera con la geografía del mapa que había recibido. Salió de la biblioteca, afirmando que había perdido demasiado tiempo intentando descubrir la ubicación del mapa. Entonces, decidió centrarse en alcanzar el tercer círculo. Mientras Russell caminaba, todos lo miraban. En esta vida, había dejado de ser molestado por los demás, pero parecía seguir siendo un solitario. De repente, alguien llamó a Russell. Era el profesor Hubert, quien le pidió al protagonista que lo acompañara. El sol brillaba en el cielo, y mientras servía té a Russell, el profesor comentó que las vacaciones de verano estaban por llegar. Le preguntó al joven si tenía algún plan, pero Russell lo negó. Hubert, entonces, propuso que Russell trabajara con él en un proyecto de investigación.
El profesor afirmó que, dependiendo de su desempeño, su nombre también podría figurar como coautor. Russell tomó algunos folletos que estaban sobre la mesa entre él y el profesor y notó algo que lo sorprendió. Mientras Hubert le preguntaba si aceptaba la oferta, Russell se disculpó, diciendo que, en realidad, ya tenía planes para el verano. Hubert se extrañó, pues Russell había dicho lo contrario un minuto antes, pero tomó el folleto que el joven le devolvió. Russell entonces salió de la sala, mientras el profesor miraba el folleto devuelto por el chico, que hablaba sobre vacaciones en Maldivas. Russell tomó un carruaje hacia su destino. Era un viaje bastante largo, por lo que necesitaría comer algo en el camino. Entonces, sacó una piedra de maná de su almacenamiento y al metérsela en la boca, sabía que llenaría su estómago por un tiempo. El hombre que conducía el carruaje encontró extraño el clima. Aunque era verano, hacía un calor sofocante. No se dio cuenta de que, detrás de él, dentro del carruaje, la energía de fuego de Russell se estaba desbordando, provocando la sensación abrasadora. Russell planeaba alcanzar el tercer círculo antes de llegar a Maldivas. Hubert, al enterarse de que el protagonista se dirigía a Maldivas, encontró la situación intrigante. Sin embargo, al final, concluyó que podría ser algo bueno, ya que cierta maga de las llamas, llamada Daria, también debería estar allí. El mar de las Maldivas en Endymion era el hogar de Daria. Lo había visto muchas veces mientras crecía allí, pero, incluso después de tanto tiempo, seguía pareciéndole hermoso. La vieja maga se preguntó cuándo había sido su última pausa para unas vacaciones. Mientras bebía su cóctel, recordó que siempre estaba protegiendo el imperio, haciendo presentaciones sobre investigaciones mágicas y formando a los estudiantes. Recordó una clase que había dado, en la que enseñó que los números 9, 6 y 3 escondían significados especiales para los magos. Explicó que el noveno círculo de la magia representaba el final del camino de un mago, el sexto círculo simbolizaba la culminación de un mago y el sufrimiento que había soportado para convertirse en uno grande, y el tercer círculo marcaba el inicio de la vida solitaria de un mago. Daria entonces recordó a alguien. Se preguntó si aquel chico solitario estaba bien, el chico que había encontrado en la biblioteca, Russell Raymond. Finalmente, el carruaje de Russell llegó a su destino. El cochero se preguntó por qué nadie bajaba y fue hasta la puerta para verificar. Sin embargo, al abrirla, soltó un grito asustado. Russell ya estaba en otro lugar, comiendo pan y otros acompañamientos. Había usado demasiada fuerza al intentar calmar la energía mágica que se había descontrolado en su cuerpo. Por eso, lo encontraron desmayado dentro del carruaje. Pero, por fin, había llegado a su destino, el tercer círculo. Liberó un poco de su maná, sin poder creer que ya había superado el poder de su vida pasada en tan solo unos meses desde que regresó en el tiempo. Dejó algunas monedas sobre la mesa para pagar la comida y se levantó. No estaba satisfecho con solo ese nivel de poder, pues planeaba llegar mucho más lejos. Russell quería encontrar el lugar marcado en el mapa. Había información de que una luz lo guiaría cuando estuviera cerca del sitio, lo que le ayudaría. Sujetando el mapa entre sus manos, afirmó que necesitaba encontrar el lugar indicado. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, escuchó una voz gritando. Alguien estaba promocionando un tour por el volcán de Pompeya, afirmando ser el mejor guía. Russell entonces decidió seguir al hombre, quien lo llevó, junto con un grupo de personas, hasta las montañas. El guía contó que, según las leyendas, Pompeya originalmente era una montaña común, pero se convirtió en un volcán debido a una criatura especial que comenzó a habitar el lugar. Russell miró el volcán, preguntándose qué tipo de criatura podría haber cambiado la naturaleza solo con su presencia. No existía ninguna criatura así en el mundo, con excepción de un dragón rojo. Russell supuso que sería mejor continuar solo a partir de allí. Entonces, saltó desde el acantilado en el que estaba y cayó en el bosque justo debajo, dejando a las personas atrás, confundidas sobre a dónde había ido. Russell llegó a un lago bañado por una cascada, la razón por la que había regresado, el crecimiento a través de misiones y las recompensas. El protagonista podía suponer que todas esas cosas estaban ligadas a un dragón. Al llegar a la cascada, Russell volvió a abrir el mapa, que brilló y exhaló una cantidad de maná que se transformó en una pequeña esfera luminosa. La maná entonces se dirigió en una dirección. Russell concluyó que aquella debía ser la luz que, según la información, lo guiaría al acercarse al lugar correcto. La brillante luz atravesó la cascada, y Russell entendió que debía haber algo detrás de la caída de agua. Creando una flecha de viento, la disparó contra la cascada,
haciendo que el agua se dispersara y abriendo un agujero momentáneo por donde pudo pasar, adentrándose en la caverna oculta tras la cascada. Russell se sorprendió de que nadie hubiera descubierto aquel lugar. Caminó por el interior de la cueva, recordando que le habían dicho que esperara hasta alcanzar el tercer círculo, pero, hasta el momento, no había visto ningún monstruo ni bestia en el lugar. Después de caminar un rato, encontró algunos pilares. Tocó uno de ellos, un pilar antiguo, y nuevamente vio la luz que había estado siguiendo. Brillaba frente a una gran puerta, que parecía estar custodiada por dos estatuas. Russell siguió avanzando sin darse cuenta de que algo lo estaba siguiendo. Se culpó a sí mismo por olvidar sus días como mercenario y bajar la guardia. En una situación en la que no había monstruos, bestias ni sonidos, eso solo podía significar que aquel era el territorio de un depredador extremadamente fuerte. Russell entonces se giró y se encontró cara a cara con un gigantesco lagarto de Komodo. El animal rugió y balanceó su cola en un feroz ataque. Por suerte, Russell logró esquivar el golpe, haciendo que impactara contra uno de los pilares a su lado. El protagonista se alejó. Sabía que el lagarto de Komodo era un monstruo que solo podía ser derrotado con dos equipos de mercenarios. La única opción que tenía ahora era huir. Russell entonces usó la magia del segundo círculo, flecha eléctrica. Esperó a que el lagarto se acercara y luego disparó la flecha contra él. La criatura fue alcanzada y electrocutada, soltando un grito estridente. Gracias a eso, Russell ganó algo de tiempo para escapar. Decidió correr directamente hacia la puerta de piedra. Sin embargo, al acercarse, las estatuas bloquearon el camino, exigiendo que demostrara ser digno de entrar utilizando su maná. Russell se enfureció, pero en ese momento el lagarto ya estaba cerca de nuevo. Entonces, decidió que, si no podía atravesar la puerta, crearía su propio camino. El protagonista invocó su maná de llamas. Sin darse cuenta, sus ojos cambiaron una vez más. Luego, extendió una de sus manos y, con la otra, colocó los dedos sobre su propia muñeca, materializando la magia del segundo círculo, rayo de fuego. Justo cuando estaba a punto de atacar, una joya en la puerta comenzó a absorber parte del maná que él exhalaba, sin que se diera cuenta. El lagarto de Komodo, que estaba a punto de atacar, de repente se detuvo, sorprendiendo a Russell. La criatura se acercó, fijando su mirada profundamente en los ojos del protagonista, y luego se inclinó ante él. Las estatuas liberaron el camino, dejando a Russell completamente confundido. Entonces, afirmaron que él había dado la prueba exigida. En el instante siguiente, la joya en la puerta brilló intensamente, cegándolo. Al cabo de unos momentos, Russell abrió los ojos y se encontró en un salón con el suelo cubierto de hielo. A su alrededor, varias estatuas estaban posicionadas. Se preguntó si había sido víctima de magia de teletransportación, ya que, instantes antes, todavía estaba dentro de la cueva. Russell entonces se giró y vio algo impresionante. Un cuerno estaba encadenado en una esquina del salón, y una escalera llevaba hasta él. En ese momento, recibió una notificación de misión. Debía derrotar a todos los golems de hielo en la zona para completar la prueba del fuego. Russell entonces vio cómo las estatuas de piedra se transformaban en golems de hielo. En ese momento, entendió que la prueba requería que luchara contra ellos. Para avanzar, debía derrotarlos a todos. Russell canalizó su maná y lanzó ataques de fuego. Para vencerlos, necesitaba destruir el núcleo dentro de cada golem. Sin embargo, las criaturas demostraron ser extremadamente resistentes. Sus ataques solo causaban pequeñas grietas en sus cuerpos. Apretó los dientes, preguntándose cuán frío debía ser aquel hielo. Si los ataques de fuego no funcionaban, necesitaba intentar otra cosa. Decidió usar magia de viento, pero falló. En ese instante, uno de los golems se acercó para atacarlo. Russell intentó conjurar una magia eléctrica, pero nuevamente no lo logró. Sin tiempo para reaccionar, tuvo que esquivar el ataque del golem al que planeaba atacar. Entonces recordó la notificación anterior. Esa era la prueba del fuego. Eso significaba que probablemente no podía usar magias que no fueran del atributo fuego. Russell estaba siendo acorralado, obligado a retroceder hasta un rincón del salón, pero no iba a rendirse. Convocando nuevamente la magia del segundo círculo, rayo de fuego, las llamas de la determinación volvieron a encenderse en su interior. Estaba decidido a superar aquella prueba. Russell lanzó varias magias de fuego seguidas contra los golems, exponiendo sus núcleos y destruyéndolos uno por uno. En cierto momento, solo quedaban algunos, pero a ese ritmo, se quedaría sin maná antes de derrotar a los dos últimos. Necesitaba encontrar otra forma de vencerlos.
Mientras esquivaba los ataques y buscaba una solución, Russell llegó a la conclusión de que la mejor estrategia era perforar el cuerpo de los golems de un solo golpe, concentrando todo su poder en un único punto. Para lograrlo, la clave estaba en la densidad. Primero, tenía que alejarse para canalizar su magia. Comenzó con una flecha de fuego, pero decidió incorporar una fórmula de amplificación y añadir réplicas de la fórmula de rayo de fuego. De esa manera, fusionaría todas ellas en una única fórmula comprimida. Russell sostuvo las múltiples flechas creadas, presionándolas unas contra otras. Sin embargo, antes de que pudiera completar el proceso, uno de los golems se acercó. La criatura levantó el brazo para atacarlo mientras Russell, desesperado, imploraba que las flechas se fusionaran. Entonces, una explosión intensa ocurrió. El protagonista tuvo éxito, abriendo un enorme agujero en el cuerpo del golem de hielo. Había logrado crear una lanza de brasas. En ese momento, apareció una notificación. Tu comprensión del elemento fuego ha trascendido los límites. Tu control sobre el fuego intermedio aumentará significativamente. Russell sintió el poder contenido en la lanza. Estaba cerca del nivel de una magia de quinto círculo. Sin embargo, solo mantenerla activa drenaba una enorme cantidad de maná. Sin perder tiempo, decidió atacar rápidamente. Se lanzó contra los golems, que intentaron contraatacar, pero Russell fue más rápido, perforándolos uno a uno. Solo quedaban 4. Derrotó a 2 con facilidad, pero cuando un tercero intentó golpearlo, Russell lo partió por la mitad con la lanza. El último golem desapareció de su campo de visión. Cuando finalmente se dio cuenta de dónde estaba, ya era tarde. La criatura lo atacó por la espalda, lanzándolo contra una pila de golems destrozados. Por suerte, Russell logró bloquear el golpe con la lanza, evitando heridas graves. Le quedaba apenas un último aliento de maná. La lanza vibraba, a punto de desvanecerse. Se puso de pie y, sosteniéndola con firmeza, con un último ataque, la arrojó contra el último golem, rogando que acertara en el blanco, que lo destruyera, tal como había hecho con todos los demás antes que él. Un destello iluminó todo el salón en el instante en que la lanza de brasas impactó contra su objetivo. En el momento siguiente, el golem de hielo aún seguía en pie, mirando fijamente al protagonista, quien ya no tenía su lanza. Una densa nube de vapor se extendía por la sala debido al choque entre el fuego y el hielo. Sin embargo, desde cualquier ángulo que se mirara, era posible ver el enorme agujero abierto en el cuerpo del golem. Russell, con el rostro sucio y el cuerpo agotado, tambaleó. Antes de perder la conciencia, tuvo un último vistazo de lo que había sucedido. Había derrotado al último golem de hielo. Su cuerpo cayó al suelo, rodeado de bloques de hielo, restos de los golems que había destruido. Apareció una notificación que solo vería al despertar, informándole la conclusión de la misión. Como recompensa, recibiría 2 piedras de maná de bajo nivel y 3 piedras de maná del nivel más bajo. Además, había obtenido una recompensa inesperada, la esencia del fuego, el cuerno del rey olvidado. Con la obtención de la recompensa desconocida, que resultó ser el cuerno del rey olvidado, este envolvió la cadena que estaba atrapada en las ataduras, haciéndola brillar. Russell, que estaba desmayado, no se dio cuenta de lo que ocurría mientras entraba en los pensamientos del rey olvidado para recibir la recompensa. Russell abrió los ojos. Preguntándose dónde estaba, se vio encadenado en un vacío, con las notificaciones indicando lo que había sucedido tras su desmayo. Russell se preguntó quién era el rey olvidado, si ese ser era el dueño del cuerno de dragón de fuego. También se cuestionó por qué su recompensa era estar encadenado como si estuviera siendo torturado. Entonces, el protagonista escuchó una voz desconocida, aquel que logró superar el juicio del fuego y alcanzó los pensamientos del Ser Supremo. Te concedo el fragmento del rey. Ante esa voz y esos pensamientos, Russell sintió como si su cabeza fuera a partirse. Entonces, vio el gigantesco cuerno de dragón envuelto en llamas. El cuerno se acercó rápidamente a él, y sin poder moverse debido a las cadenas, Russell fue atravesado por él. Sintió un dolor insoportable cuando el cuerno explotó en poder dentro de su cuerpo. Mientras Russell sufría, la misma voz que había oído antes, la voz de un dragón, le suplicó que usara ese poder para cumplir cierta tarea. Cuando Russell despertó nuevamente, estaba en una playa de las Maldivas. Se levantó y miró a su alrededor, dándose cuenta de dónde estaba. Se preguntó qué había sucedido. Entonces, recibió varias notificaciones. Debido al consumo del cuerno del rey olvidado, su maná estaba desbordándose, y su comprensión intermedia del atributo de las llamas también había ascendido a un nivel avanzado. Apretando su mano, Russell liberó su maná.
Notando cuánto había cambiado su poder, se dio cuenta de que ya estaba cerca de alcanzar el cuarto círculo. Russell brilló de alegría, pues la recompensa era increíble en comparación con lo que había tenido que sufrir para obtenerla. Mientras Russell estaba perdido en sus pensamientos, una persona se acercó por detrás y le dijo que era una alegría verlo allí. Al girarse, Russell se dio cuenta de que era la señorita Daria. Ambos fueron hasta un kiosco cercano. Daria contó que había sentido una repentina explosión de maná, por lo que fue al lugar para verificar y terminó encontrándolo. Luego, le entregó un jugo a Russell, quien le agradeció, afirmando que no esperaba encontrarla allí. La maga examinó a Russell y notó que ya estaba cerca del cuarto círculo en tan poco tiempo. Además, su propio maná se había vuelto aún más puro. Sabía que aquel joven era, básicamente, un genio. Russell entonces preguntó por qué Daria estaba en las Maldivas. La maga afirmó que pocas personas lo sabían, pero ese era su lugar de nacimiento, dejando a Russell sorprendido. Luego, explicó que por esa razón iba a las Maldivas cada verano. Daria, a su vez, sintió curiosidad sobre por qué Russell estaba allí también. Russell sabía que era demasiado pronto para contarle la verdad a alguien, así que afirmó que había ido allí para experimentar más del mundo. Daria entendió que esa posibilidad era plausible y se preguntó si debía evaluar las habilidades de Russell. Entonces, le pidió que la ayudara un poco. Russell no entendió muy bien, pero Daria evocó su maná y lo hizo circular por el cuerpo del protagonista. Luego de eso, una flor, el símbolo de la torre de llamas, se grabó en la camisa de Russell. Daria lo tranquilizó, asegurándole que solo le pediría algo que él pudiera hacer. El protagonista entonces recibió una notificación de misión. Debía ayudar a Daria a luchar contra los piratas que habitaban en las Maldivas. La noche llegó, y Daria le explicó a Russell que Endymion prohibía estrictamente la esclavitud, por lo que no permitían que barcos de tráfico humano atracaran en el puerto. Sin embargo, lamentablemente, había algunas personas intentando desembarcar cerca de las Maldivas. En el pequeño bote en el que estaban, se dirigían mar adentro. La maga afirmó que podía encargarse del trabajo sola, pero el punto principal de su plan era rescatar a las víctimas en el barco, lo que requería una estrategia más detallada. Russell entendió rápidamente que necesitaban crear un ataque falso, y Daria confirmó que estaba en lo cierto. Russell imaginó que, si la maestra de la Torre de Llamas estaba pidiendo ayuda, debería haber cientos de magos dispuestos a ayudar, pero, dado que había solicitado específicamente su ayuda, debía tratarse de una prueba. El bote de ambos se acercó al barco enemigo. Daria entonces explicó que lo que sucedería allí podría ser demasiado para él, pero el camino de un guardián no siempre era tranquilo ni noble. Este era solo otro destino de los magos. Daria saltó al barco, advirtiéndole al protagonista que crearía una distracción para que él pudiera rescatar a las personas mientras tanto. Russell se quedó en el bote, digiriendo lo que Daria había dicho. La maga sobrevoló el barco y, encontrando un buen lugar, liberó una enorme cantidad de maná, iluminando todo el mar y dando la señal para que Russell actuara. Los piratas notaron rápidamente el ataque que estaban sufriendo y se movieron de inmediato, tomando sus armas y preparando una gigantesca ballesta para disparar un arpón hacia Daria. Con una orden, todos los piratas dispararon. Sin embargo, fracasaron, ya que sus flechas ni siquiera alcanzaron el objetivo. Daria evocó algunas llamas en sus manos y mirando a los tontos que estaban abajo, les preguntó cómo se atrevían a esconderse en su tierra natal. Luego sopló las llamas en su mano, que cayeron como pétalos de flores. Afirmó que quería ver si los piratas eran tan hábiles como audaces. Las llamas descendieron rápidamente, alcanzando el barco. Los piratas retrocedieron, pero de repente las llamas cambiaron de forma, adoptando figuras humanoides que atraparon a los piratas. Era una magia creada por Daria Snow White, los enanos de Burningwood. Los numerosos enanos de fuego que había invocado rápidamente tomaron el control del barco. Russell aprovechó la oportunidad para abordar la nave. Entonces, vio tanto a los piratas como la magia de Daria en acción. Uno de los piratas intentó atacar a uno de los enanos de fuego con su hacha, pero la hoja simplemente atravesó la criatura, que se recompuso en su forma original un segundo después. Russell recordaba que aquella magia de Daria ya había derribado un castillo entero por sí sola. Se sintió maravillado al verla en persona. En cuestión de segundos, los enanos atacaron a los piratas, reduciéndolos a cenizas uno por uno. Sin embargo, Russell sabía que no era momento para distraerse. Localizó una puerta en el barco y bajó las escaleras, consciente de que debía rescatar a las personas mientras Daria distraía a los piratas. En la celda de los prisioneros, un pirata se preguntaba qué estaba ocurriendo afuera. Los prisioneros, emocionados, aseguraban que alguien había venido a rescatarlos.
El pirata, irritado, golpeó las rejas con su espada y afirmó que, sin importar lo que pasara, nunca escaparían de ellos. Mientras el pirata estaba distraído, no notó una mano acercándose por detrás, sujetándolo del cuello. Russell entonces usó magia eléctrica, electrocutando al pirata, que cayó al suelo carbonizado. Russell suspiró. Tal como esperaba, inevitablemente tendría que enfrentarse a algunos piratas. En ese momento, uno de los prisioneros se acercó a las rejas y preguntó si Russell había venido a rescatarlos. El protagonista respondió que sí, pero les advirtió que, hasta que los piratas fueran derrotados, sería más seguro permanecer dentro de la celda. Uno de los prisioneros se arrodilló, agradeciendo a Dios por haber escuchado sus plegarias. Russell observó las celdas, preguntándose cuántas personas estaban confinadas en un espacio tan reducido. Entonces, se dio cuenta de que incluso había niños entre los prisioneros. Apretó los dientes, maldiciendo a aquellos bastardos. Mientras Russell inspeccionaba el lugar, varios piratas entraron por una puerta y notaron la presencia del protagonista junto al pirata derrotado. Inmediatamente, desenvainaron sus espadas y avanzaron hacia él con la intención de capturarlo. Sin embargo, Russell convocó magia eléctrica, generando cadenas. En lugar de ser él quien fuese encadenado, serían sus enemigos. Utilizando un hechizo de segundo círculo, cadenas eléctricas, atacó a todos los piratas de una sola vez. Los piratas cayeron al suelo. No sabían que Russell era un mago, pero confiaban en que su capitán se encargaría de él. Russell, sin perder tiempo, los eliminó por completo. El protagonista avanzó un poco más por la sala hasta que, en una de las celdas, una persona reconoció el símbolo en su camisa y le preguntó si era un mago de la Torre de Llamas. Russell usó un hechizo de luz para ver con claridad dentro de la celda y descubrió que los prisioneros allí encerrados eran elfos. Russell notó que habían reconocido el emblema en su ropa, pero les aclaró que aún no era un mago de la Torre de Llamas. Uno de los elfos se puso de pie y, con arrogancia, le ordenó a Russell que abriera la celda. El protagonista ya tenía la intención de hacerlo, pero el tono autoritario del elfo le resultó irritante. Sabía que los elfos eran orgullosos y se preguntó si simplemente debería dejarlos allí. En ese momento, una elfa de cabellos blancos reprendió al elfo que había hablado, exigiéndole que tuviera buenos modales. Los demás la llamaban Hilo. Ella se puso de pie y declaró que el humano frente a ellos no era un humano común. Acercándose a las rejas de la celda, afirmó que Russell poseía una mana tan pura como la luz de un atardecer. Además, dijo que podía percibir el aroma de los espíritus en Russell. El elfo no entendió lo que Hilo quiso decir, lo que llevó a la elfa a repetir que sentía el aroma de los espíritus emanando de Russell. Tanto el protagonista como los elfos quedaron atónitos, ya que les resultaba difícil creer que eso fuera real. Russell se olfateó a sí mismo, pero no sintió nada. El elfo que antes había sido grosero entonces se inclinó, pidiéndole educadamente que los rescatara. Uno tras otro, todos los elfos hicieron lo mismo, inclinándose para suplicar su ayuda. Russell, que conocía bien el orgullo de los elfos, notó que estaban cambiando su actitud solo por algo que Hilo había dicho. Se preguntó si la elfa de cabellos blancos era un elfo superior o algo aún más poderoso. Mientras usaba su mana de fuego para derretir los candados de las celdas, Hilo le preguntó si ya había derrotado a todos los piratas y jefes. Russell se quedó pensativo. ¿Jefes? Hilo explicó que los jefes eran personas mucho más fuertes que los guerreros comunes y que además dominaban bien la magia. Mientras hablaban, un hombre con armadura descendió a la parte inferior del barco. Al ver las celdas vacías y los piratas en el suelo, dejó escapar una risa malvada. Arriba, en la cubierta, un hombre calvo que dirigía la nave observaba a los otros piratas luchando contra las llamas mágicas. Con una sonrisa despectiva, desenvainó una enorme espada de su espalda y de un solo movimiento cortó en dos a dos enanos de fuego. Luego se burló de los otros piratas por estar siendo acorralados. ¡Miren qué patéticos son! Los piratas, al verlo actuar, lo reconocieron inmediatamente. ¡El capitán ha llegado! La moral de los piratas resurgió de inmediato. Gritaban con confianza que su capitán partiría a la maga del cielo en pedazos. Desde lo alto, Daria observaba la situación con interés. Esto podría ser interesante. Decidió descender hasta el barco. Aterrizó justo en el punto donde antes estaba el capitán, quien frunció el ceño al verla tan cerca. ¿Así que de verdad viniste a reducir la distancia entre nosotros? Daria lo observó con más atención y comprendió que el calvo era el capitán. Así que tú eres el capitán, murmuró ella. El hombre se presentó con orgullo. Don Click. Daria notó que el hombre emanaba aura y asumió que probablemente había sido un caballero en el pasado. Si fuiste caballero, ¿por qué te convertiste en un criminal? Don Click se echó a reír.
Dime algo, maga. ¿El honor de un caballero pone comida en la mesa? ¿Paga los impuestos? Entonces levantó la voz para que todos lo escucharan. Los hermanos Click hemos ganado mucho más dinero vendiendo esclavos. Daria frunció el ceño. Hermanos, pero aquí solo estás tú. De repente, Don Click se lanzó al ataque con su espada. Dentro del barco, Russell sintió una sensación de peligro. Un instante después, una explosión sacudió el lugar, derribando una de las paredes de madera. Sin embargo, Russell reaccionó a tiempo y levantó un escudo mágico para protegerse. Cuando bajó la vista, notó varias lanzas incrustadas en su escudo. El hombre con armadura que había llegado anteriormente a la zona de las celdas notó que su ataque había sido bloqueado, asumiendo que su oponente era un mago. Russell observó al hombre frente a él, quien, al liberar un aura, parecía ser un caballero. El protagonista entonces recibió una notificación de batalla, ordenándole derrotar a su oponente, quien sería su primer adversario espadachín. Hilo, que estaba detrás de Russell, le pidió que tuviera cuidado, ya que el hombre frente a ellos era el vicecapitán del barco. El hombre comentó que Russell podía ser un mago, pero seguía siendo solo un niño. Luego pateó a los piratas desmayados y preguntó si Russell solo los había noqueado en lugar de acabarlos, afirmando que debía hacerlo si ganaba una batalla contra ellos. Después, apuntó su espada al protagonista, liberando un aura aún más fuerte y afirmando que le mostraría cómo se debía hacer. El protagonista pensó rápidamente. La magia de fuego causaba mucho daño en un área, así que decidió usar electricidad. La magia de tercer círculo, rayo eléctrico. El vicecapitán, al ver los ataques eléctricos, se defendió cortándolos, comentando que al menos el protagonista estaba usando el cerebro. Luego avanzó, atravesando los rayos. Los ataques de Russell parecían no surtir efecto contra el hombre. Russell lanzó varios rayos, pero el hombre siguió avanzando, usando su espada de hoja ondulada para defenderse. Fue entonces cuando Russell se dio cuenta de que aquella era una espada no conductora. Mientras tanto, el hombre se acercó lo suficiente para atacar, obligando a Russell a invocar un escudo para protegerse. La espada golpeó el escudo con fuerza y comenzó a atravesarlo lentamente. Después de un tiempo, el escudo se rompió y el ataque cayó directamente sobre Russell. Afuera, el capitán estaba luchando contra Daria. El ataque que pensó haber acertado en la maga solo golpeó unas llamas que ella había dejado atrás, mientras su verdadera forma se materializaba en otro lugar. El capitán pirata entonces elogió a la maga frente a él. Daria le hizo una pregunta al hombre. Quería saber si su hermano también era un caballero. El capitán afirmó que sí, aunque su hermano no era tan habilidoso como él. Daria suspiró, afirmando que se había preocupado por nada. Entonces evocó una magia de llamas, haciendo aparecer unas criaturas. Los seres de fuego rodearon rápidamente a Don Click, quien los cortó con su espada. El pirata pensó que ella usaría la misma habilidad de los enanos de fuego nuevamente, pero Daria afirmó que esta vez sería diferente. En ese momento, los monstruos de llamas que él había cortado en realidad se dividieron. Don Click se dio cuenta de que, cuanto más cortaba a esas criaturas, más aparecían. Esa era la habilidad de Daria, los enanos del fuego del infierno. La maga observó mientras sus enanos invocados atacaban a Don Click. El pirata, sintiéndose presionado, finalmente comprendió que la mujer contra la que estaba luchando era la famosa bruja de la Torre de Llamas. En el piso inferior del barco, el hermano de Don Click no lo estaba pasando tan bien. No entendía cómo Russell había logrado esquivar sus ataques. Estaba seguro de que definitivamente lo había cortado por la mitad. Se preguntó si el mago estaba cubriendo su propio cuerpo con magia para fortalecer sus habilidades físicas. Luego se rió, pensando que eso no haría ninguna diferencia, ya que creía que Russell era como un ratón atrapado en una trampa. Hilo estaba preocupada por el protagonista. Russell recordó que, en su vida pasada, había encontrado a un caballero que destruyó a un grupo de mercenarios inocentes solo porque lo tocaron. Recordaba que el único que logró detener a ese caballero loco fue un mago. A pesar de los constantes ataques del caballero, el mago lograba detenerlo con sus escudos. Ese era el método que usaba, un escudo sobre otro. Era el mismo método que Russell estaba intentando utilizar para defenderse de los ataques del hermano Click. O cavaleiro de repente percebeu que, após um ataque, o protagonista havia recolhido o escudo. Quando olhou para frente, já era tarde demais. Russell havia invocado uma magia de vento, atingindo o cavaleiro no peito e lançando-o para longe. Ele cuspiu sangue ao colidir contra uma parede y cayó no chão. A pesar de haber ganado la pelea, Russell se dio cuenta de que había perdido mucha sangre. Rompió los candados restantes, liberando a los elfos. Hilo salió de la celda y agradeció a Russell,
llamándolo como siempre, guardián. El protagonista entonces pidió que todos lo siguieran, pero, en ese momento, el caballero se levantó nuevamente, diciéndole a Russell que, si realmente quería ganar la pelea, debería haber apuntado a la cabeza. El protagonista entonces pidió a los elfos que liberaran a los demás prisioneros. El elfo que había hecho el primer contacto con Russell apretó los dientes, cuestionando si realmente quería que los elfos liberaran a los humanos. Sin embargo, Hilo estuvo de acuerdo. El caballero frente a ellos rió, preguntando si Russell realmente creía que tenía tiempo para rescatar esclavos. Avanzó, advirtiendo que el protagonista debería preocuparse por sí mismo antes que por cualquier otra cosa. Russell rápidamente volvió a usar su estrategia de defensa con escudos, pero el caballero continuó atacando sin darle oportunidad de contraatacar. Mostraba una sonrisa maligna al ver al joven frente a él solo defendiéndose con sus escudos. Russell planeaba resistir un poco más, hasta que todos tuvieran la oportunidad de escapar. Algún tiempo después, Hilo gritó, avisando que todos ya estaban a salvo. El caballero sonrió, preguntando si creían que eso hacía alguna diferencia, pero la voz de Russell cambió cuando respondió que sí. No solo su voz, sino también sus ojos se transformaron. Luego, invocó llamas por todo el piso del barco y declaró su ultimátum al caballero. Hace la diferencia porque ahora puedo aplastarte. Russell estaba defendiendo los ataques del caballero con su escudo mientras incendiaba todo el barco. El caballero entonces retrocedió al notar que la atmósfera alrededor de Russell había cambiado. Se preguntó si el chico finalmente estaba listo para dejar la misericordia de lado y avanzó, planeando atravesarlo junto con su escudo. Sin embargo, antes de que pudiera acercarse lo suficiente, Russell usó la magia que había creado, la lanza llameante. Mientras avanzaba, el caballero pensó que solo era una simple lanza de fuego, pero pronto se dio cuenta de que era una magia de un nivel mucho más alto de lo que había imaginado. Finalmente, la espada del caballero y la lanza llameante chocaron. En la proa del barco, el capitán seguía siendo presionado por los enanos del infierno, que continuaban multiplicándose. Se preguntó qué estaría haciendo su hermano en ese momento, ya que creía que podría derrotar a la maga si él estuviera a su lado. El capitán siguió cortando a los enanos del infierno, intentando ganar tiempo hasta que su hermano llegara, pero se sorprendió cuando el suelo bajo sus pies comenzó a resquebrajarse. A través de las grietas, pudo ver las llamas del piso inferior. No tuvo tiempo de reaccionar cuando, de repente, una torre de fuego se elevó desde la parte inferior del barco, lanzándolo todo por los aires. El capitán, que fue alcanzado de lleno, no podía creer el ataque repentino. Ni siquiera Daria podía creer lo que acababa de presenciar. Entonces, miró hacia la puerta que conducía al piso inferior, y vio a varios esclavos liberados. Daria suspiró, y admitió que había sido descuidada. Parecía que Russell había tomado el control de la batalla. A través de la gran abertura creada por la torre de llamas, Daria pudo ver a Russell tendido en el suelo del piso inferior del barco. El protagonista había completado su misión. Al ver que su capitán había sido derrotado, la tripulación pirata huyó rápidamente hacia los botes. Planeaban rodear el barco y atacar a los invasores desde allí. Sin embargo, Daria no se quedó de brazos cruzados. Sin dudarlo, hizo que sus enanos de fuego saltaran a los botes para enfrentarse a los piratas. Algún tiempo después, Russell sintió un calor recorriendo su cuerpo. Abrió los ojos y vio a Hilo usando magia para curarlo. La elfa le pidió que no se moviera, ya que su maná aún no se había recuperado por completo, por lo que la curación estaba siendo más lenta de lo habitual. Daria felicitó a Russell por haber derrotado a 2 caballeros él solo. El protagonista se mostró confundido y dijo que pensaba que solo estaba enfrentando a uno. Daria, sin embargo, sonrió y afirmó que, al final, eran 2. Hilo entonces agradeció al protagonista, afirmando que no podría devolverle su bondad de inmediato, pero que ella, Hilo, de la tribu del Fresno Blanco, juraba en nombre de sus ancestros que algún día lo recompensaría. Russell se presentó, diciendo que solo había hecho lo que debía como guardián. Daria rió y le pidió a Lady Hilo que no se olvidara de la Torre de las Llamas. En ese momento, 2 elfos llamaron la atención de Daria, informándole que habían revisado la condición de los prisioneros. Daria entonces comentó a Hilo que había conseguido algunos buenos subordinados. Russell observó la actitud de los elfos, que ahora eran muy diferentes a antes cuando hablaban con Daria. Entonces le preguntó a Hilo qué quiso decir con las palabras que había mencionado antes en la cabina. Hilo le preguntó si se refería a que había sentido un olor a espíritus en él. Al escuchar el tema, Daria se sorprendió. Hilo entonces le preguntó al protagonista si, de alguna manera, tenía sangre de dragón en sus venas. Russell se quedó pensativo. Hilo reveló que tenía sangre de dragón corriendo por sus venas, aunque solo fuera como una gota de agua en un lago,
pero que incluso esa pequeña cantidad era suficiente para atraer a los espíritus. Tomando la mano de Russell, Hilo afirmó que sentía un fuerte olor a espíritus proveniente de él, y por eso le había preguntado si también poseía sangre de dragón. Daria, que escuchaba la conversación, se preguntó si la razón por la que Russell se había vuelto tan fuerte tan rápido estaba relacionada con esa sangre. Entonces imaginó que Russell podría convertirse en alguien capaz de sacudir el reino de Endymion, o incluso el mundo entero. Después de atracar el barco en el puerto, varios soldados rescataron a los heridos. Los elfos, con sus capuchas, se preparaban para partir. Daria llamó a Hilo y le preguntó si permanecerían ocultos hasta que la maná de todos se recuperara. Hilo confirmó que sí, y Daria afirmó que su mansión no estaba muy lejos, por lo que los elfos podrían quedarse allí hasta recuperarse. Luego reveló sus pensamientos, sugiriendo que Hilo podría ayudar en el entrenamiento de Russell. El protagonista se sorprendió al escuchar sobre un entrenamiento. La elfa Hilo, por su parte, se alegró al saber que podría devolver su deuda de esa manera. Daria, al notar la sorpresa de Russell, le preguntó si no quería participar en un entrenamiento. Russell despejó cualquier duda y afirmó que le encantaría. Daria entonces guió a todos por el camino, diciendo que las carrozas llegarían pronto. Mientras se iban, Russell le preguntó a la maga de la Torre de las Llamas sobre el semestre que comenzaría pronto. La anciana maga lo tranquilizó, asegurándole que el profesor Hubert se encargaría de todos los asuntos problemáticos. Las carrozas llevaron a Russell, Daria y los elfos hasta la mansión de la gran maga de la Torre de las Llamas, una residencia tan imponente como un castillo. Al bajar de la carroza, Russell notó la grandeza de la residencia. Daria fue la primera en atravesar las puertas, tranquilizando a Russell para que no se sintiera presionado y, en su lugar, se sintiera cómodo. El grupo cruzó el jardín de la mansión, lleno de flores hermosas y coloridas. Hilo quedó encantada con un lugar tan bello y agradeció la amabilidad de Daria por permitirles quedarse allí. Mientras observaba el lugar, Russell tuvo un flashback, recordando que había estado allí antes con sus padres. Se acercó a la maestra de la torre para preguntarle algo. ¿Este lugar siempre te ha pertenecido, Daria?, preguntó. La maga corrigió a Russell, diciéndole que, si alguien escuchaba la forma en que lo decía, podría pensar que ella había robado la mansión, lo que hizo que Russell se sintiera avergonzado. A pesar de la broma, Daria confirmó que él tenía razón. Explicó que la propiedad originalmente pertenecía a una asociación mercantil y que ella la había comprado algunos años atrás. Era justo como Russell imaginaba. Aquel lugar había pertenecido a su familia en el pasado. Daria preguntó si tenía más dudas, pero Russell negó con la cabeza. Él sabía que, tras la caída de su familia, sus propiedades habían sido vendidas a un precio bajo, pero nunca imaginó que volvería a aquel lugar de esa manera. El tiempo pasó rápidamente. En solo una semana, Hilo había recuperado gran parte de su maná, algo que Daria pudo notar con facilidad. La elfa afirmó que todo era gracias a Daria por haberlos acogido. La maestra de la Torre de las Llamas entonces preguntó si Hilo había pensado en lo que habían hablado anteriormente, sobre ayudar en el entrenamiento de Russell. Hilo respondió que, si el entrenamiento al que Daria se refería estaba relacionado con los espíritus, entonces debía tratarse de ellos. Luego, la elfa reveló la presencia de varios espíritus elementales a su alrededor. Daria confirmó que Hilo tenía razón, pero la elfa enseguida preguntó dónde estaba Russell. Daria entonces reveló que le había dado una tarea. En un lugar alejado de la mansión, Russell, en ese mismo instante, caía desde un acantilado hacia un río. Al sumergirse en el agua, rápidamente salió a la superficie y, mirando hacia arriba, se preguntó por qué había vuelto a caer. Algunos días antes, Daria lo había llevado a ese lugar, donde dos acantilados estaban separados por un río. Entonces, le preguntó qué había aprendido de su batalla anterior contra el caballero y qué pensaba que debía mejorar. Recordando la pelea, Russell respondió que lo que necesitaba aprender era sobre distancia. Daria confirmó que su respuesta era correcta, pues en el combate, la distancia era esencial para los magos. Luego, le ordenó que la observara con atención. A continuación, comenzó a caminar por el aire, diciéndole que imaginara el espacio doblándose. Un segundo después, Daria ya había cruzado de un acantilado al otro, como si se hubiera teletransportado. Esa era la magia de distorsión espacial llamada Blink. Daria instruyó a Russell a intentar cruzar el acantilado usando esa técnica, pues en el futuro se convertiría en un arma valiosa para él. Poco después, Russell recibió una notificación de misión: aprender la magia Blink para obtener una piedra de maná de grado intermedio. Tras caer al río, nadó hasta la orilla y tuvo que escalar todo el precipicio nuevamente.
Russell sabía que el blink no dependía del nivel del círculo mágico de un mago. Esta magia solo podía aprenderse comprendiendo su lógica. Cuando llegó nuevamente a la cima del acantilado, dio un paso adelante y volvió a caer hacia el río. Algún tiempo después, escaló una vez más. Empezó a preguntarse si ese entrenamiento era para aprender blink o simplemente para aumentar su resistencia. Decidido a intentarlo otra vez, Russell se concentró en las palabras de Daria sobre imaginar el espacio doblándose. Luego dio el primer paso. Llamas envolvieron sus pies y parecía estar a punto de lograrlo, pero en ese momento, Daria apareció detrás de él, distrayéndolo y haciéndolo caer una vez más. Poco después, Daria descendió hasta el fondo del precipicio, junto al río, y anunció que, a partir de ese día, Russell aprendería sobre contratos con espíritus. Hilo, que estaba a su lado, lo ayudaría en ese proceso. La elfa sonrió y dijo que estaba feliz de poder ayudar, y Russell le agradeció por su disposición. El entrenamiento comenzó de inmediato. Russell se sentó con las piernas cruzadas frente a una fogata, e Hilo le indicó que cerrara los ojos e imaginara algo relacionado con el fuego. Daria, desde un rincón, observaba todo el proceso. Hilo le dio algunos ejemplos de imágenes que podía visualizar: el amanecer, el sol del mediodía, la luz del sol o la madera ardiendo. Cualquiera de ellas serviría. Russell se concentró en el fuego, y su propia maná comenzó a transformarse en llamas. Hilo, que lo observaba atentamente, quedó impactada por la pureza de su maná. Intrigada, se acercó y le dijo que entraría en su imaginación para guiarlo. Dentro de la mente de Russell, él sostenía la mano de Hilo mientras ella lo guiaba por un camino. La elfa sabía que la puerta para el contrato con los espíritus estaba abierta para todos, aunque la mayoría de las personas lo desconocía. Humanos, elfos o cualquier otra entidad, no importaba. Los espíritus se manifestaban bajo el cielo nocturno, iluminado por la gran luna y por estrellas que formaban constelaciones. Existían en la naturaleza, donde todas las entidades nacían, y también en las llamas que destruían la vida. Todos podían encontrarlos en algún momento, si las puertas eran abiertas. Daria seguía observando a Russell atentamente, pero era Hilo, dentro de su mente, quien podía sentir sus verdaderos sentimientos. La elfa se preguntó qué era esa torrente de emociones dentro de su corazón, porque parecía ser odio. Hilo sentía un intenso dolor de cabeza mientras estaba dentro de los pensamientos de Russell, las visiones y los lugares por donde pasaban, las emociones en el corazón del joven, los dolores. Todo parecía odio, pero no debería serlo. Desde el exterior, Daria los observaba con atención. Fue entonces cuando presenció una gran explosión de energía proveniente de ellos, obligándola a tener cuidado. El brillo de la inmensa cantidad de poder en el maná que Russell exhalaba, con Hilo detrás de él, era tan intenso que podría cegar a cualquiera. Cuando Russell despertó, estaba de vuelta en la mansión de Daria, con la maga observándolo. Se levantó con un fuerte dolor de cabeza y preguntó qué había sucedido. Lo único que recordaba era la sensación de que su maná había explotado repentinamente. Entonces vio a Hilo entrar en su habitación. La elfa tenía un vendaje en los brazos. Hilo lo tranquilizó, asegurándole que estaba bien. Sin embargo, Russell le preguntó si él había sido el responsable de eso. Luego, se llevó las manos al rostro, apenado, mientras le pedía disculpas. Esa noche, Russell salió al jardín para disfrutar del clima. Daria lo observaba desde una ventana y luego le preguntó a la elfa qué había sucedido exactamente. Hilo respondió que fue algo tremendo. Cuando llegaron al camino que conducía al portal de los espíritus, no pudieron avanzar más debido a una repentina torrente de emociones abrumadoras. Daria se preguntó qué era exactamente esa torrente de emociones. Hilo explicó lo que había sentido. Parecía odio, pero, al mismo tiempo, estaba más cerca de la tristeza. Una tristeza tan profunda que la hizo preguntarse cómo Russell había logrado ocultarla durante tanto tiempo. Al día siguiente, los tres se reunieron nuevamente, y la maga informó al protagonista que comenzarían un nuevo entrenamiento. Russell bajó la cabeza, preparado para cualquier desafío, pero la respuesta de Daria lo sorprendió. Él ayudaría con la limpieza. Durante una semana entera, trabajaría junto a los sirvientes, ayudándolos a realizar una limpieza profunda. Daria añadió que, mientras Russell hacía eso, ella e Hilo harían una visita al Capitolio. Hilo se despidió con un gesto de saludo. El protagonista correspondió y les dijo que tuvieran cuidado en el viaje. Antes de partir, Daria enfatizó que esa no era una sanción. Russell suspiró aceptando la decisión de la maga. Planeaba practicar la magia Blink en su tiempo libre mientras limpiaba, pero ese plan se desmoronó cuando Daria le dijo que estaba prohibido usar cualquier tipo de magia durante esa semana.
Russell no entendió el motivo. A pesar de todo, tomó un trapeador y comenzó a trabajar según las instrucciones. Como no podía usar magia, decidió convertir el trabajo en un entrenamiento físico. Pero, para su desgracia, mientras intentaba correr y fregar el suelo al mismo tiempo, resbaló, golpeó una vasija con el pie y la lanzó por el aire. La vasija cayó al suelo y se rompió en pedazos. En ese momento, una sirvienta se acercó a Russell, mirándolo con curiosidad. ¿Quién limpia a esa velocidad absurda?, preguntó. Luego, al mirar hacia abajo y ver la vasija rota, comentó con seriedad. Esa era una de las vasijas favoritas de la señora Daria. Antes de partir hacia el Capitolio, Daria le indicó a Russell que solo debía seguir las órdenes de la jefa de las sirvientas, presentándolos el uno al otro. La persona detrás de Russell era precisamente esa jefa de sirvientas. Él se disculpó por el desorden que había causado. La mujer afirmó que ya sabía que no podía usar magia durante una semana. Luego, le entregó un pequeño paño y le dijo que, de ahora en adelante, debía limpiar exactamente como ella le indicara. Ella lo seguía a todas partes, enseñándole incluso la forma correcta de sostener los jarrones mientras limpiaba sus soportes. Cuando fregaba el suelo, ella lo instruía para que limpiara hasta en los rincones. Russell ya empezaba a estar asombrado por tantas órdenes e instrucciones. Con la jefa de sirvientas siempre a su lado, dándole órdenes y quejándose de cada detalle, Russell comenzó a pensar que todo eso era algún tipo de entrenamiento para fortalecer su resistencia mental. Finalmente, después de horas de limpieza, llegó la hora del almuerzo. La jefa de sirvientas le pidió a Russell que la siguiera. El protagonista respondió que comería después, pero la mujer le lanzó una mirada afilada y repitió la orden sin dejar lugar a discusión. Sin más opción, Russell simplemente asintió y la siguió. En la cocina de los sirvientes, Russell notó que había muchas personas trabajando allí. Un anciano con traje le preguntó su nombre. Russell Raymond, respondió él. El hombre repitió su nombre, lo que hizo que Russell se preguntara si lo conocía. Pero lo que siguió fue un comentario inesperado. Nada mal, eres un joven apuesto, dijo el anciano, elogiando tanto su cabello negro como sus ojos rojos. Una de las sirvientas se sonrojó y reforzó el elogio. De repente, un hombre musculoso apareció detrás de Russell y comentó: pareces estar en buena forma. Sin siquiera esperar una respuesta, agarró los bíceps del protagonista. Russell no tuvo tiempo de reaccionar. El hombre sonrió y, en tono de broma, le dio una fuerte palmada en la espalda. Russell le devolvió la sonrisa, pero, por dentro, estaba llorando. Sabía que tenía que soportar eso durante una semana. Entonces, para no perder la cordura, se dijo a sí mismo que esto debía ser un entrenamiento. Quería creerlo. En los días siguientes, Russell ayudó en varias tareas, como cargar madera. Planeaba terminar rápidamente para poder entrenar el cuerpo del mago. Después de eso, se reunió con los otros empleados afuera de la mansión, cerca de un río, para un picnic. Brindaron antes de beber, pero el empleado fortachón le dio una palmada a Russell, haciéndolo escupir toda la bebida. El protagonista preguntó por qué el hombre le había golpeado, y él respondió que era porque Russell aún era un estudiante y por lo tanto no podía beber. Además, si bebía, perdería músculo. Russell se había olvidado de ese detalle, recordando sus días como mercenario. Un empleado mayor afirmó que no había problema en que Russell bebiera, pues debía aprender a hacerlo con los adultos. Además, con la hermosa vista que tenían, sería un pecado no beber. Russell se dio cuenta de que el hombre tenía razón cuando miró el impresionante atardecer detrás de los árboles, reflejándose en el río. De repente, la jefa de las sirvientas llegó y comentó que existía otro pecado: beber sin tener un aperitivo para acompañar. Las personas rieron, mientras alguien propuso un brindis por el nuevo miembro de la familia. La jefa de las sirvientas entonces miró a Russell con una expresión contemplativa, como si estuviera reflexionando sobre el chico, que finalmente parecía estar divirtiéndose. En los días siguientes, la rutina del protagonista siguió siendo la misma. Limpiaba, comía con todos, y ocasionalmente, se recostaba afuera de la mansión por la noche para observar el cielo. A veces también recogía flores e interactuaba con los otros empleados. Con esta rutina repitiéndose día tras día, Russell se encontró sentado en una fuente la noche anterior, al día que marcaría una semana desde el inicio de su entrenamiento en la limpieza. Se preguntaba qué era esa sensación de insatisfacción que estaba sintiendo. Mientras el joven miraba el cielo, la jefa de las sirvientas se acercó, comentando que parecía que a Russell le gustaba mucho ese lugar. Russell entonces se levantó para saludarla. Ajustándose las gafas, ella preguntó cuántas veces al día el joven la saludaba. Russell rió, preguntando si lo hacía con demasiada frecuencia y afirmando que era algo automático. La jefa de las sirvientas entonces
Le preguntó si había alguna razón por la que siempre iba a ese lugar del jardín. El protagonista dio una respuesta vaga, diciendo que cuando estaba allí recordaba a ciertas personas. La empleada comentó que había oído que los magos podían teletransportarse y preguntó si Russell no podía simplemente encontrarse con las personas en las que pensaba. El joven respondió que la magia de teletransporte era difícil y que, incluso si supiera usarla, estaban en un lugar al que él no podía ir. La empleada mencionó que siempre pensó que los magos no se preocupaban por nada. Luego, dejó a Russell solo, añadiendo que el día siguiente sería su último día de limpieza y que debía dar lo mejor de sí hasta el final. El protagonista dijo que entendía. Antes de irse, la empleada le dirigió unas palabras. No sé mucho sobre magia, pero creo que eres una buena persona, Russell. Esas palabras lo tomaron por sorpresa, pero la empleada rompió el momento extraño enseguida, afirmando que si no se convertía en un buen mago, lo usaría como un buen sirviente. Algún tiempo después, Daria e Hilo regresaron a la mansión. El protagonista fue el primero en darles la bienvenida. Ellas preguntaron cómo había estado durante la semana, y Russell respondió que bien. Daria entonces invitó a Russell a caminar juntos por el jardín. Ella comentó que él debía haber pasado por muchas cosas durante la semana, pero Russell lo negó. La maga explicó que habían estado buscando un remedio para restaurar el maná perdido de Hilo, ya que el maná de los elfos era especial. Además, había algo más que necesitaba verificar en los archivos. El protagonista respondió que, en ese caso, la maga debía haber estado bastante ocupada. Daria entonces dejó de caminar. Dijo que la propiedad en la que estaban había pertenecido a la familia Raymond en el pasado, lo que hizo que Russell bajara la cabeza debido a los sentimientos encontrados. La maga mencionó que Hilo le había dicho que había una tormenta de emociones en el corazón de Russell, lo que le impedía llegar a la puerta de los espíritus. Ella le preguntó si se sentía injustamente tratado, enojado o triste. El protagonista respondió que sentía todas esas cosas al mismo tiempo. Daria dijo que recordaba la primera vez que lo vio, él tratando de desarrollar su magia, luchando solo. Pero, al mirarlo ahora, concluyó que Russell era un patriarca solitario tratando de reconstruir su familia. Entonces, Daria le dijo a Russell que se quedara con la propiedad. Russell se sorprendió y preguntó qué exactamente estaba diciendo. Amaga afirmó que no le estaba dando la propiedad gratis. Debería convertirse en un mago de guerra de la Torre de las Llamas y convertirse en un protector del país. Ella ordenó que ganara mucho dinero para que pudiera comprarle la propiedad. Luego le preguntó si entendía que no debía luchar solo. Russell volvió a entrenar con Hilo. La elfa afirmó que, la última vez, cuando se acercaron a la puerta de los espíritus, ella no había despertado la conciencia de Russell, solo lo había guiado con su maná inconsciente. Pero esta vez quería cambiar eso para que pudieran llegar juntos hasta la puerta. Russell se preocupó, pues Hilo podría lastimarse nuevamente. La elfa levantó el pulgar, afirmando que habían comprado bastante medicina, así que todo estaba bien. No era eso lo que Russell quería decir, pero lo aceptó. Hilo entonces le indicó que cerrara los ojos y pensara en el fuego como lo había hecho la última vez, pues ella lo despertaría en su imaginación. El protagonista logró ver a la elfa en su mente. Miró hacia abajo y pudo ver su propia mano. El lugar donde estaban era tranquilo, exactamente como la última vez, pero más adelante, la torrente seguía ahí. Podían ver el brillante pasaje al otro lado. Sería difícil llegar al origen que guiaba hasta la puerta de los espíritus. El protagonista dio algunos pasos hacia adelante, acercándose a la torrente. Hilo intentó advertirle que era peligroso si se acercaba demasiado, pero ya era demasiado tarde cuando fue empujado hacia atrás por las olas. Fue en ese momento cuando Russell comprendió sus sentimientos, la graduación en la academia, la selección de la torre, la reconstrucción de su familia, la venganza por su padre. Russell se disculpó con Hilo, afirmando que esas eran cosas de las que no podía deshacerse. Entonces escuchó la voz de Daria, quien hablaba con la jefa de servicio, que afirmaba que el joven era una buena persona. La maga preguntó si la mujer había dejado solo al chico en algún momento, y ella afirmó que no. Russell entonces recordó a Hubert, a los empleados que conoció, lo que la sirvienta le había dicho, y sobre todo, las palabras de Daria, que no necesitaba luchar solo. Con lágrimas en los ojos, Russell se levantó en su mente. Sabía que no podía deshacerse de sus sentimientos, pero podía intentar superarlos. Recordó el consejo de Daria, pensar en el espacio doblándose. Russell entonces se acercó nuevamente a la torrente. Hilo intentó detenerlo, afirmando que era peligroso, pero para Russell todo estaba bien. Incluso si caía, no estaba solo. Sus pies se envolvieron en llamas cuando dio un paso tras otro, finalmente ejecutando el blink, dejando a Hilo atrás
y llegando al otro lado de la torrente, a la puerta de los espíritus. Hilo presenció el uso de la magia Blink con sus propios ojos. Al llegar al otro lado, Russell también pudo completar la misión que había recibido. Después de cruzar la torrente, Russell se preguntaba qué debía hacer mientras miraba el enorme portón brillante frente a él. En ese momento, Hilo le indicó que atravesara la puerta. Se sorprendió al ver que aún podía hablar con la elfa, quien explicó que podían comunicarse porque sus manás estaban conectadas. Russell entonces recibió una misión para hacer un contrato con un espíritu. Debía invocar un espíritu según las instrucciones de Hilo y formar un contrato con él. Russell hizo lo que Hilo le indicó, colocando su mano en el portón de luz. Luego preguntó qué debía hacer a continuación, y la elfa explicó que la decisión dependía de los espíritus. Russell esperó, mientras Hilo le informaba que nadie sabía qué espíritu aparecería y que no era posible elegir cuál surgiría. Solo debía extender la mano y esperar. Eso era todo lo que podían hacer. Russell esperó. Estaba resignado, incluso si los espíritus no aparecían. Había decidido que no se molestaría por ello. Ya estaba agradecido por todos los momentos que lo guiaron hasta allí. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, Russell no se dio cuenta del gigantesco dragón rojo que se acercaba al portón de los espíritus. La criatura tocó su mano. Russell despertó. En su regazo había un bebé espíritu. La pequeña criatura roja, con ojos amarillos y diminutos colmillos, miró al protagonista con una expresión tierna. Hilo felicitó a Russell por el contrato que había hecho. Daria sonrió, afirmando que esa no era la única razón para celebrar. Russell entonces se dio cuenta de que había alcanzado el cuarto círculo. La gran maga afirmó que el protagonista había superado una gran barrera en su mente. Russell entonces miró la notificación de la misión y vio que había recibido recompensas adicionales. Mientras tanto, el pequeño espíritu voló, aterrizando en la cabeza de Russell y quedándose dormido. Hilo entonces se acercó a él, afirmando que creía que ese no era un espíritu común. Acarició al espíritu y tomándolo en sus manos, preguntó si Russell le daría un nombre apropiado, pues al nombrarlo, el contrato se completaría. Hilo le devolvió el espíritu al protagonista, mientras Daria observaba ansiosa por saber qué nombre elegiría. Mirando al pequeño en sus manos, Russell solo podía notar que era rojo. Entonces, pensó en llamarlo Bacon, sorprendiendo a las 3 mujeres presentes. Russell rió, afirmando que solo estaba bromeando. Luego preguntó si debería llamar al pequeño espíritu Pepper. El pequeño espíritu sonrió al escuchar el nombre que recibió. Hilo pensó que era un nombre muy tierno, mientras que Daria no lo consideró tan malo. Lo que no sabían era que el nombre elegido por Russell en realidad era una abreviatura de la palabra pepperoni. Daria entonces afirmó que, para celebrar, comenzarían un entrenamiento especial al día siguiente. Hilo agregó que también daría clases sobre espíritus. Russell se entusiasmó con la idea mientras sostenía al adorable espíritu en sus manos, feliz de conocerlo. Un mes después, finalmente llegó el día en que las torres elegirían a los estudiantes. Algunos profesores especulaban cuántos graduados serían seleccionados, mientras que otros afirmaban que la decisión ya había sido tomada. Cada torre seleccionaba individuos para entrenar cada semestre. Una carroza llegó al lugar y anunciaron la llegada del juez de la Torre Blanca del Reino. Poco después, fue anunciado el juez de la Torre Amarilla, seguido por el juez de la Torre de la Lanza. Los profesores también estaban emocionados. Algunos, con segundas intenciones, comentaban entre ellos que debían hacer más por los estudiantes elegidos por las torres, no porque les importara su bienestar, sino por el prestigio de la escuela. El profesor Hubert no comprendía cómo podían llamarse profesores cuando solo se preocupaban por los alumnos talentosos. Finalmente, llegó el juez de la Torre de Llamas del Reino. Una mano gruesa sujetó la puerta de la carroza y la abrió. Muchos alumnos se sobresaltaron al ver al enorme hombre que salió de ella, Vermilion Olsen. Hubert se preguntó por qué ese hombre estaba allí. Olsen miró a su alrededor, como si buscara a alguien, pero al no encontrarlo, supuso que aún no había llegado. Hubert pensó que si Olsen estaba allí, tal vez significaba que Daria no quería elegir a Russell. De hecho, el profesor todavía no había visto a Russell llegar, pero, en ese momento, un punto de llamas cruzó el cielo. Era el protagonista, que usaba la habilidad Blink para llegar a la escuela. Olsen sintió el poder de la magia de Russell en el instante en que éste aterrizó sobre un edificio frente a la escuela, suspirando por haber estado a punto de llegar tarde. Sus miradas se cruzaron. Russell reconoció de inmediato a aquel hombre. Olsen entonces se giró para entrar en la escuela.
Sonrió, sabiendo que las cosas serían divertidas. Ya estaba disfrutando la idea de querer romper a Russell. Hemos llegado al final de otro video, y ya quiero agradecer la compañía de todos ustedes. Chicos, su like y su comentario son muy importantes para nosotros. Suscríbete para no perderte las historias más increíbles del universo del manga.